Entonces, todos los integrantes, la sesión va a ser presentada y moderada por Meritxell Budó y van a participar luego en el debate de los fondos Next Generation Guillem López Casasnovas, Montserrat Llavallol y Robert Fabregat y José María Jiménez Feliu. Así que, por favor, subid al estrado. Ja. Molt bona tarda, buenas tardes. Presidente de la Fundación Bamberg, rector magnífico de la UIC, director general de Galápagos Biofarma, honorable senyor Homs, honorable doctor Boi Ruiz, amigas y amigos, permitirme también agradecer en nombre del Departamento de Salud participar hoy de este acto organizado por la Fundación Bamberg, donde vamos a debatir sobre este futuro que nos preocupa y que nos ocupa de la sanidad pública, esta Salud 2030. Permítame primero que presente a los ponentes que van a participar de esta sesión. Guillem López Casasnovas, catedràtico d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. Montserrat Llavallol i Giral, subdirectora general de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El senyor Robert Fabregat, director general de Biocat. Y Josep María Jiménez Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. Permítanme primero que, como moderadora de esta sesión, trasladarles 3 mensajes para luego poder empezar el coloquio. Primero vamos a analizar dónde estamos, cuál es la situación actual en el sistema sanitario catalán. Venimos de una reciente crisis jamás vivida, una crisis sanitaria a causa de la COVID, una crisis que también ha derivado en lo que es otra crisis social y económica. El impacto que sin duda ha supuesto la COVID obligó en su momento ya desde el principio de la pandemia a reorganizar, como todos ustedes saben, la atención asistencial a la ciudadanía de Cataluña. Se espera también que las consecuencias sociales de la pandemia recaigan en la población que ya acumula más factores de vulnerabilidad. Así, la crisis derivada de esta COVID-19 acentúa las desigualdades existentes en términos de ingresos, pero también en términos de salud, de educación y de género. Conviene recordar que el sistema catalán de salud presenta un déficit crónico de recursos y esto también creo que es de justicia mencionarlo. En este sentido, el sistema catalán de la salud requiere de una cantidad que no es una cifra aleatoria, de 5.000 millones de euros. Aquí el doctor López Casasnovas lo sabrá perfectamente porque participó de ese documento que en el anterior gobierno encargamos a todos unos expertos del ámbito de la salud para ver cuáles eran las necesidades para afrontar la real transformación, la necesaria transformación del sistema de salud. Por lo tanto, la cifra que sugiere este documento habla de estos 5.000 millones de euros adicionales con el objetivo de poder sanear unas finanzas muy castigadas por el actual sistema de financiación. Yo definiría también el momento actual, si me lo permiten, como la tormenta perfecta. Una situación en la que nos encontramos saliendo de una crisis sanitaria sin precedentes. Estamos abordando en estos momentos, lo hablaba también el senyor Homs, una crisis social y económica que todavía no tenemos calibrada la magnitud, con un sistema tradicionalmente, como les decía, infrafinanciado,
con unos trabajadores del ámbito de la salud con un enorme desgaste, esto también hay que ponerlo encima de la mesa, una previsión de jubilación de un porcentaje también muy elevado de profesionales que sustentan en estos momentos el sistema, un importante envejecimiento de la población o el incremento de la prevalencia de enfermedades crónicas o el impacto de la globalización ligada a las enfermedades emergentes o la incorporación de nuevas prestaciones, medicamentos, equipamientos sanitarios y tecnología sanitaria para avanzar en la telemedicina y en la salud digital. Como decía, nos viene una tormenta perfecta, pero a veces también hay que ser capaces de darle la vuelta a esta tormenta y, por lo tanto, transformarlo en una oportunidad perfecta para poder repensar el sistema sanitario catalán. Debemos repensarlo, debemos rediseñarlo, teniendo en cuenta las necesidades, pero también teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos y las oportunidades que el entorno nos brinda. Y aquí viene esta parte, segundo mensaje que hoy desde el Departament de Salut les quería también trasladar, ¿no? ¿Qué ha hecho el Govern? Pues mire, primero de todo, ya en julio de 2020, la Generalitat de Catalunya aprovó el Plan per la Reactivació Econòmica i Protecció Social como consecuencia de la crisis de la COVID-19. Un plan que cuenta con 20 proyectos con un coste estimado en 31.765 millones de euros con actuaciones de temporalidad diversa, procedentes tanto de la iniciativa pública como también de la iniciativa privada. Y en febrero de 2021, el Govern aprobó el Programa Salut 2030 de Catalunya para los fondos Next Generation Europe, un plan que contempla que las infraestructuras de salud sean más sostenibles, flexibles, adaptables y conectadas para futuros escenarios, integrar datos para poder mejorar la atención al paciente, atenderle en casa como si estuviera en el hospital o ampliar la impresión en 3D de equipos y también de biomateriales. Una inversión también prevista cercana a los 2.000 millones de euros y contempla actuaciones que se corresponden con 3 ejes básicos. El primero, que supongan una transformación sostenible del sistema y que lo acerquen a la salud 4.0. El segundo es evaluar el sistema mejorando la infraestructura de datos. Y como tercer eje, que promuevan la creación en Cataluña de un hub de terapias emergentes y de medicina personalizada. Iniciativas, todas ellas, que pretenden transformar el sistema de salud de Cataluña, desarrollando y adaptando tecnologías innovadoras y creando empleo para conseguir un modelo asistencial integrado, resiliente y sostenible, basado en las interrelaciones entre los diferentes agentes del sector. Y acabo con un tercer mensaje. El compromiso del Departament de Salut y de la Generalitat de Cataluña de trabajar en esta gestión del día de mañana. Antes comentaba en su conferencia inaugural, el señor Homs nos decía, ¿seremos capaces? ¿No? Y yo pues, le pido al Govern pues, que haga los máximos esfuerzos para hacer posible pues, disponer de estos fondos que tradicionalmente desde Cataluña habíamos sido capaces de aprovechar. Pues aquí está el Govern de la Generalitat de Cataluña el compromiso de trabajar en la gestión de estos fondos, en trabajar en la gestión del día de mañana, de esta postcrisis y de cómo debemos preparar Cataluña para volver a ser uno de los principales motores de Europa. Y sabemos que la salud es un ámbito de oportunidades para hacerlo, a la vez que supone también un escenario que debe ser modificado para garantizar también el futuro del estado de bienestar. Debemos proveer un sistema sanitario catalán con una financiación adecuada y justa. Debemos rediseñar los modelos organizativos para asegurar la atención integrada a las personas. Debemos redefinir y desplegar la nueva salud pública. Debemos digitalizar la salud, no sustituyendo la presencialidad y el contacto entre el paciente y el profesional, sino aprovechando al máximo las potencialidades de esta salud 4.0. Debemos mejorar las infraestructuras de datos de salud. Debemos aprovechar el potencial de la salud en Cataluña en cuanto a sector productivo que es y que crea empleo y riqueza.
Y todo esto debemos hacerlo en conjunto todos los actores implicados. Debemos hacerlo de forma transparente, de forma participativa y de forma colaborativa, tal como se definen también los fundamentos de la filosofía del Govern Obert, también una filosofía que el Govern de Cataluña se ha hecho suya, que es, entendemos, el mejor mecanismo que tenemos para afrontar todos estos retos y todos los que están por llegar. Por lo tanto, retos de transformación, oportunidad de transformación. Tenemos los fondos Next Generation, que son una oportunidad para hacer posible esta transformación, y a partir de aquí empezaríamos pues, con este debate. Yo le cediría la palabra, ahora me acerco hacia mis compañeros, al señor Guillem López Casasnovas. Buenas tardes. Gracias, Meritxell, por la presentación. En primer lugar, gracias, Fundación Bamberg, por la invitación. Y voy a reportar rápido, porque tampoco tenemos mucho tiempo, lo que ha sido una especie de confieso que he vivido. Pre-pandemia, la sanidad catalana presiona todos sus descosidos que son evidentes y conocidos, pero pre-pandemia se hacen más evidentes que nunca, los 5.000 millones, que es un cálculo de poner la situación de Cataluña como si fuera una observación más dentro de los países de la Unión Europea, de la OCDE, incluso con todos los filtros que se quieran entre sistemas de aseguramiento y servicios nacionales de salud. Tenemos un gasto sanitario que no se corresponde por el nivel de renta y riqueza que tiene el país. Vale. Esto es sabido, es literario, pero poniendo números y cuantificado estadísticamente 5.000 millones. Que no quiere decir, coge el dinero y corre, bla, bla, bla. No es solo un problema la enfermedad que dábamos como insuficiencia financiera de falta de recursos, sino también de mejorar su gobernanza. Siempre lo ponemos por si acaso alguien tiene la tentación aquello de 5.000 millones, coge el dinero y corre. Vale. Pandemia. La pandemia genera una cosa que es espectacular para un economista, que es ver una respuesta europea mutualizada. Eso no tiene precedentes, y pone a Europa en una vía que ni los más que tenían una mayor ensoñación de lo que podía ser Europa, creo, ni Delors pensaba que esto pudiera pasar. Entonces, algunos vemos una oportunidad, como decía la señora Budó, de aquí podemos aprovechar para hacer hueco. Hacer hueco quiere decir que con la renovación que tenía pendiente todo nuestro sistema sanitario, nos libere recursos para hacer cosas que de otro modo nunca podríamos haber hecho. Esto vale para Cataluña y vale para España. Cuando tienes un corsé presupuestario muy fuerte, lo que queda supeditado siempre es la inversión, es el gasto extraordinario, lo ordinario recurrente de este no te salvas. Y entonces lo que había pasado durante todos los periodos post-crisis financiera de consolidación fiscal, lo que había padecido más era la inversión, que había quedado completamente soslayada al empuje del gasto corriente. Entonces, en la medida que con fondos europeos mutualizados liberáramos esta parte de financiación, podíamos hacer cosas que antes nunca nos hubiéramos pensado podríamos. Esto vale para el sistema sanitario, pero para muchas otras cosas. Me acuerdo cuando empezamos un grupo muy incipiente, que los voy a citar porque son conocidos, Miquel Puig, Mas Colell, Joaquín Coello y servidor de ustedes, pues nos pusimos en marcha antes que incluso en el momento el vicepresidente aragonés se le ocurriera que era tiempo y momento de coordinar este esfuerzo a escala global de país. Esto cuajó, Aragonés fue muy receptivo, creó una comisión y entonces con la información que teníamos empezamos a trabajar. El primer trabajo era levantar proyectos y aquí al señor Fabregat me conoce perfectamente las veces que le he estado llamando para detectar nichos
donde pudieran surgir estos proyectos. Obviamente, los que sabían lo que necesitaba el sector eran los que estaban trabajando, no los académicos que lo veíamos desde la ventana. Y esto tenía una vertiente que aquí tuve que, en este confieso que he vivido que les hago, tuve que poner más esfuerzos, que era todo campo social, porque siempre hablamos de la necesaria integración de lo social con lo sanitario y más después de la pandemia, que vimos los errores que la falta de coordinación generaba, y había que levantar proyectos sociales. Y la dinámica de lo social no es la dinámica de lo sanitario. Detrás de lo sanitario todo está en ebullición, desde la industria, la tecnología, los profesionales que leen su Lancet, su New England y que luego se frustran cuando entre lo posible y lo técnicamente potencial realizable. Es una brecha impresionante, porque conocimiento en sanidad es global, presupuesto, pero es local, con la restricción. Que en cambio lo social, ¿no? Lo social se movía y aquí tuvimos también que generar mucho esfuerzo para levantar proyectos de reforma de Next Generation, de PERTES, que era la nomenclatura que se utilizaba en aquellos momentos, en lo social. Y alguna cosa conseguimos, de lo que hay ahora. Estaba revisando lo que me pasó esta mañana a Ramón Maspons, que es quien lleva en esos momentos más control del tema sociosanitario. Algo conseguimos. Total, que cuando jugamos el juego con las cartas que teníamos, previos incluso a que el gobierno de España hiciera este intento de reforma enero del 2021 para agilizar los trámites de lo que se venía encima, porque era evidente que el monto de recursos operados desde la vieja manera de entender la administración, esto iba a colapsar. Entonces ya el gobierno intentó levantar barreras, levantar restricciones. Yo creo que nuestro catedrático aquí nos tendrá que echar una mano en derecho administrativo, lo que supuso el esfuerzo que ha funcionado poco o nada, también por lo que veo los resultados. Aquí sí que entre lo dicho y lo hecho ha habido muy trecho. Total, que jugando estas cartas, el confieso que he vivido ahora pasa de la aspiración al cambio a un poco la frustración. La frustración porque lo que tenían que ser PERTES de país con arrastre, con conocimientos de impactos input-output, de cómo aquel elemento transformador iba a irradiar también en pequeñas empresas, también obviamente en sectores productivos, mucho más allá de lo que eran los estrictos beneficiarios concretos del sistema de los PERTES. Y esto no funcionó, porque nos enteramos que no habría PERTES de país, que en el Estado habría, se dijo primero 6 o 7 PERTES, luego la palabra PERTE perdió toda su virtualidad, ya no sabemos un poco de qué estamos hablando. Y todo lo que nosotros habíamos preparado aquí en el campo sanitario, desde el hub digital, todo lo que eran los instrumentos de evaluación de lo que tenía que ser la inteligencia epidemiológica. Y ya no llamamos los CATIs, que eran las fancy names de un clínico, de un hospital clínico, y Vallebrón, que con el ímpetu de Donoso y Campistoli, bueno, y varios, pues entraban en un mundo que estaba llamando a la puerta, que es el de las terapias avanzadas y la medicina personalizada. Todos estos movimientos tenían líder, un líder que además arrastraba empresas privadas, que era capaz de movilizar entre hospitales, incluso fuera de las paredes hospitalarias. Todo eso se perdió. Entonces, y ahora ya acabo, porque lo que viene ahora ya es más triste, se dijo que no habría PERTES de país, que serían PERTES que diría el Estado. Estos PERTES podrían no coincidir
las cosas que pensábamos eran relevantes para el país, y que, por tanto, en la medida que lo tuyo quisieras revitalizarlo, lo tenías que inscribir en otros PERTEs, en otros macros proyectos que el Estado impulsaba. Es decir, después de hacer todo el esfuerzo de engranaje, de liderazgo, de arrastre de sector privado, entonces nos dijeron, o así lo entendimos, que había que desarticular, granular y que cada cual tenía que buscarse la vida por su cuenta, tocando la taquilla correspondiente donde se iban a gestionar estos recursos. Y en el caso de salud, para no alargarme, pues las casillas eran cosas que son bueno, el IPRA de turno es Mineco, es industria. Lo digital está en manos de economía y un poco de sanidad. Y luego tienes todo el que acaba siendo el PERTE de vanguardia que lidera el Instituto Carlos III. El Instituto Carlos III, la aspiración nuestra es que fuera abierto, razonable, que fuese confederado y no un organismo más centralizado por el cual tuvieran que hacerse todos los balances para hacer los equilibrios políticos correspondientes. Y así está la cosa. Se instaló mucho desánimo. Algunos nos dijeron que habíamos perdido el tiempo directamente, que ya se veía que esto acabaría como el Rosario de la Aurora, que había que retirarse. Nosotros no, continuamos pensando que este partido se tiene que jugar, por tanto no podemos perder los puntos por comparecencia. Puede ser que no consigamos los puntos porque el VAR no funcione o el árbitro esté sesgado, pero este partido lo tenemos que jugar. A los que lo juegan, los que lideran, tienen la vida muy complicada tocando ventanillas. ¿Por qué? Y acabo lo de tocar ventanillas, que esto de derecho administrativo a mí me gustaría mucho saber su opinión de Evaristo. Porque cuando el Estado tiene ahora una presión inmensa ante Europa y ante la sociedad, después de las expectativas generadas y de la empresa privada, en primer lugar, de ejecutar los proyectos. 2024, como tarde 2026. El primer ridículo será cuando hagamos la liquidación, por lo que he leído hoy, el consejero ya ha dicho que estábamos en el 17%, imaginaros, del 2021. Bueno, podríamos decir 2021 es un año de prueba, tal. Ahora viene el 22, ahora ya no hay bromas. Y el 23 tiene que estar ejecutado. El no ejecutar todos los proyectos europeos muestra la debilidad de nuestra gobernanza como Estado y deja en ascuas toda la gente que tenía sus ilusiones, sus expectativas en este cambio de transformación de la sanidad y del modelo económico global. Lo han hecho así, yo creo, por el miedo a que con las ejecuciones sin saber cómo operarlas, han retranqueado en favor de las intervenciones. Y ahora diré una cosa que es sospecha, no la puedo aún fundamentar del todo. La Intervención General del Estado no quiere hacer el ridículo de que alguien pueda decir que es culpa suya que hemos ejecutado un 20% del tal. Entonces, lo que hace es transferir estos recursos, esta tesorería, a los que supuestamente tiene la confianza de la Intervención General porque en otras circunstancias ha ejecutado ya estos fondos. Dar el recurso al Instituto Carlos III no tiene ningún problema. Es una institución pública, ya tendrá sus interventores, etc. Ponerlo en manos, lo digo, tanto me da de San Juan de Dios como del Hospital del Mar, esto es un problema. ¿Qué hará el que reciba este dinero? Ya no digo de ponerlo en manos de la industria farmacéutica o de una empresa proveedora, sin los concursos, sin las licitaciones, etc. Este miedo a hacer directamente esta transferencia de recursos a los que son destinatarios reales de los proyectos, ha hecho que se centrifugase este problema y se trasladase a comunidades autónomas
a Institutos Carlos III, a CEDETIS, a todos estos que más o menos ya sabían cómo... entonces, el Estado liquida, ejecuta, pone en manos de Carlos III o de la comunidad autónoma. El problema lo tiene la comunidad autónoma ahora, que tiene que operar y sus interventores aceptar que algunas cosas son imposibles sin enfocar la aplicación de recursos con nuevos criterios. Pongo un ejemplo, simplemente, si tú dices que transferir recursos a centros propios no tiene problema porque son tuyos, son centros de coste tuyo, ya tienen sus interventores, pero si el centro es concertado, ya no. Entonces, claro, un sistema como el nuestro, que más de la mitad son centros concertados, vamos a dejar, si no hay flexibilidad, ahora por el lado de las comunidades autónomas, que son los que tienen los recursos, si no hay esta flexibilidad de interventores, pues vamos a hacer todos un lío monumental y estos recursos no van a crecer al sistema. Esto era un poco el confieso que he vivido y perdón porque si me extendí más de la cuenta. Muchas gracias, doctor Guillem López Casasnovas. Ahora el punto de vista de la Administración, la señora Montserrat Lavallol, subdirectora general de Recerca e Innovación en Salud, nos dará su punto de vista desde la Administración. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda a tothom. Rector, autoritats, fundació, muchas gracias por invitarme y por dejarme compartir los argumentos que quiero hoy transmitir. Gracias a todos los que estamos aquí hoy. Como ha señalado la secretaria de Participación, la señora Budó, yo me voy a centrar en los tres grandes proyectos que desde Salud vamos y estamos intentando tirar adelante, ¿no? Todo esto empezó el año pasado, en aquel momento el director general de Recerca e Investigación, el doctor Robert Fabregat, con el que yo trabajé, empezamos a recibir de todos los sitios habidos y por haber, Robert, creo que nos llegaban las propuestas de todos los sitios, no sé si fueron 370 propuestas. De todas estas se analizaron, sobre todo quien lideró el proceso fue el doctor Fabregat y la doctora Massagué, a quien quiero agradecer el apoyo que nos dio. Y a partir de aquí pues hicimos los subproyectos, ¿no? ¿Cómo han acabado estos subproyectos? Pues en tres proyectos que son los que ahora yo me gustaría resaltar alguna de los componentes de estos proyectos. El primero, como ha dicho la secretaria, el Salud 4.0, transformación sostenible. Reforzar el sector sanitario, el de investigación y el de desarrollo, la transformación digital, la inteligencia artificial y el machine learning. Aquí el promotor del proyecto es el Servei Català de la Salut. Però juegan muchos más partners en este partido, com deia el professor, ¿no? Tenemos al Departament de Treball, d'Afers y Família, el Institut Català de la Salut, como uno de los grandes proveedores del sistema. Como ha dicho también el profesor, Cataluña tiene un sistema de provisión de servicios diferente, peculiar o específico, muy del resto de otras comunidades autónomas, donde tenemos mucho centro concertado, mucha sanidad privada, sanidad pública, y que yo creo que enriquece el país. Las dos patronales, la Unió Catalana d'Hospitals, el Consorci Sanitari Social, el Servei d'Emergències Mèdiques y también las empresas, el FENIN, como la empresa de tecnología sanitaria. Este gran eje de transformación sostenible está incluido en el Plan Nacional de Recuperación, que se ha hablado anteriormente, y en el Plan de Reactivació Econòmica que el Govern impulsó. Cuatro aspectos de este proyecto. ¿Qué quiere este proyecto, no? Pues quiere ser un proyecto de transformación del sistema català de la salud que permita crear tejido de la industria de la salud hacia la innovación y la exportación. Incluye 5 ámbitos. La transformación de hospitales, que incluye la reformulación organizativa, la innovación en procesos asistenciales, la integración de las soluciones tecnológicas, robótica, logística, tecnologías de Smart Hospital,
La incorporación del Digital Health orientada siempre al paciente. Los diseños de infraestructuras flexibles y adaptables a las incidencias evolutivas como nos ha puesto en pie la pandemia. La integración de métodos de diseño y construcción. La implantación del Critic Care de las UCIs, una única UCI Cataluña conectada. El desarrollo de soluciones tecnológicas integradas y transformadoras que den soporte al cambio del modelo de atención domiciliaria hacia una interacción social sanitaria. Uno de los proyectos que tenemos ya actualmente en la Dirección General de Planificación, junto con la Conselleria de Treball i Afers Socials y Família, es la creación y el despliegue de la Agencia Social y Sanitaria. Es uno de los gran retos que tenemos como govern, fer que aquesta agència sea una realidad. En este proyecto del Salud 4.0, los hospitales son los agentes involucrados. Hablaba de la atención domiciliaria, de la logística y de la emergencia. Aproximadamente el coste que este proyecto nos supondría sería de 410 millones de euros. El segundo gran proyecto, el de la transformación digital, un nuevo modelo de datos. Reforzar el sector sanitario, la digitalización, la inteligencia artificial, los sistemas. El promotor, en este caso, es la Agencia de Qualitat y Avaluació Sanitarias. Pero también colaboran en este proyecto el Servei Català de la Salud, como el gran financiador de todos los proveedores del sistema, y la Fundació TIC Social y Salud. ¿Qué queremos conseguir con este proyecto? Pues desarrollar la estructura del Data Lake del Sistema Català de Salud para mejorar la atención al paciente. Crear un recurso multiinstitucional a gran escala que permita dar respuesta a las necesidades actuales derivadas de la atención al ciudadano y al desarrollo de actividades. La integración del sistema de los biobancos. Recordamos que en Cataluña tenemos 14 biobancos y la intención es que estén todos integrados y conectados. Poder disponer de datos genómicas, proteómicas, epidemiológicas, de imagen. En la historia clínica compartida todavía tenemos informes que no están abiertos, que son PDFs, que no son, que no son de acceso abierto y son compartidos. De salud mental, de salud ambiental, como decíamos, ¿no? El medio ambiente, clínicas. Todo esto lo que queremos es que se puedan conectar, compartir y ser de open access, que le decimos nosotros, ¿no? ¿Qué subproyectos tenemos? Pues la inteligencia epidemiológica, desarrollar nuevas capacidades y talento, una salud de excelencia, unas infraestructuras digitales seguras. Este también es un tema muy importante. La transmisión de datos ha de ser segura, siempre anonimizada, además, y las aplicaciones de todo lo que es inteligencia artificial. Aquí más o menos hemos calculado un presupuesto de unos 320 millones de euros. Y el tercero y gran proyecto es el Hub de Medicina de Precisión y Terapias Avanzadas, como se ha comentado. Aquí los partners son el Servei Català de la Salud, nuevamente, los centros IRISCAT. Los centros IRISCAT son los centros de investigación de Cataluña que mediante un acuerdo de gobierno se creó la alianza IRISCAT. Esta alianza lo que es la unión de los centros de investigación para hacer actuaciones conjuntas. Se adherieron y el año pasado ya se formuló 17 centros de investigación para trabajar todos conjuntamente, compartir sus infraestructuras, compartir su estrategia, todo por el bien común. Catalonia Bio, Biocat, que luego el doctor Fabregat ya nos explicará, y la Fundación Leitat. ¿Qué queremos conseguir aquí? Pues desarrollar todo un programa integrado de terapias avanzadas y medicina de precisión, consolidar la industria propia de terapias y la bioingeniería, aumentar el pipeline de terapias avanzadas, incrementar la capacidad de los hospitales catalanes para hacer más ensayos clínicos en terapias avanzadas, aumentar el nombre de proyectos invertibles tanto para inversores especializados como por la industria farmacéutica, entre otros. Algunos de estos subproyectos es el Hub de Excelencia, la innovación en tecnologías y terapias avanzadas en el trasplantamiento pediátrico, las terapias digitales, el Centro Virtual de Atención a las Enfermedades Minoritarias,
la red de unidades funcionales en 3D y la plataforma de cribaje y reposición de fármacos, entre otros subproyectos. Aquí el presupuesto que preveíamos es de 560 millones de euros y todo esto para ejecutarlo, como decíamos, un gran reto antes del 2026. Estamos trabajando todos a tope con mucha energía y con muchas ganas porque creemos que el proyecto se lo merece y quien se lo merece más son los ciudadanos de nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Pues yo lo que le pediría al doctor Fabregat es que nos desarrolle un poco esta tercera línea que apuntaba la senyora Llavallol sobre este hub de terapias emergents y medicina personalizada que están trabajando y liderando desde Biocat. Muchas gracias por invitarme a este acto. Yo me centraré, como decían el profesor López Casasnovas y la sociodirectora Llavallol. Tuve la oportunidad de estar en el Departamento de Salud en ese momento, ¿no?, y vivir esa experiencia, pero ahora en mi posición como director general de Biocat me quiero centrar en la parte esta del hub de terapias emergentes y medicina personalizada, sin necesidad de entrar en detalle, ¿no?, en la tipología de proyectos que ya ha mencionado la subdirectora, pero sí en el porqué, ¿no? Como decía el profesor López Casasnovas, los fondos europeos tienen como gran objetivo la transformación, ¿no?, del sistema, de estar más capacitados para sobreponer, ¿no?, a situaciones semejantes a las que hemos vivido los últimos 2 años. Una de las grandes, ¿no?, requerimientos o peticiones que pedimos desde el ecosistema, ¿no?, desde Cataluña, es que esos proyectos realmente se focalicen no en pequeños subproyectos que no tengan conexión entre ellos, pero sí que tengan realmente una transformación del propio sistema, de la propia sociedad y nos permitan crecer al final, ¿no?, como país. En ese sentido, cuando siempre hemos defendido el hub y tiene muchas dificultades para ser financiado, porque los 2 primeros ejes se comentaba la subdirectora, sí que han encontrado algún tipo de cauce mediante la parte de los fondos europeos REACT Europe, ¿no?, que financian la parte pública, pero en cambio este hub, que sobre todo fomenta la colaboración público-privada, estamos teniendo realmente problemas al buscar este encaje. Hay un PERTE de salud de vanguardia, pero aún no sabemos bien cómo puede acabar financiando grandes proyectos de sistema. ¿Por qué defendemos desde Cataluña la potencialidad de este hub? Simplemente algunos datos. En Cataluña hay más de 90 instituciones centradas en la investigación e innovación, centros, infraestructuras, centros de producción, centros tecnológicos, más de 1.300 empresas del sector, entre grandes empresas, startups, spin-offs, el propio sistema de salud. Hay cerca de 245.000 trabajadores y trabajadoras en este entorno, un 8,7% del PIB, una facturación entre el sistema sanitario y la parte industrial de cerca de los 38.000 millones de euros. En Cataluña exportamos 7.300 millones de euros, lo que supone que es el 43,6% de las empresas del sector de toda España y más del 50% de los productos de este sector de toda España. Y de forma sistémica, ¿no?, y de forma sistemática en los últimos años, y estos son datos del 2021, vemos cómo vamos superando récords de crecimiento en creación de startups, en creación de spin-offs, en captación de inversión, llegando a un récord en solo la inversión para startups y spin-offs cercano a los 240 millones de euros, con cada vez más inversión internacional. Ese es uno de los principales motivos, ¿no?, por el que defendemos este hub. Por una banda, para ser más capaces, ¿no?, a nivel de Cataluña, pero sobre todo también a nivel de todo el Estado español, de tener estas capacidades de estar mejor preparados para el futuro, de poder dar respuesta a los grandes retos globales, ¿no?, los retos que se han puesto sobre la mesa a nivel de la Unión Europea de recuperación, de resiliencia, de digitalización, de telemedicina, ¿no?, estar más preparados no solo para este contacto y esta medicina personalizada, sino también para las situaciones, ¿no?, de envejecimiento saludable en las que cada vez nos estamos encontrando, pero también desde el punto de vista de la sostenibilidad económica de los propios sistemas de salud y la sostenibilidad ambiental de la propia industria del sector. En ese sentido, defendemos que tenemos las mejores capacidades de todo el Estado para poder concentrar, ¿no?, este hub. La idea de estos fondos europeos también básicamente por el tema de encaje de plazos, ¿no?, de ejecución de estos fondos, no da posibilidades para crear grandes infraestructuras de nuevo. La idea y el objetivo es potencializar mucho más las capacidades que ya tenemos creadas. Entonces, defendemos desde aquí que desde el punto de vista objetivo las capacidades están en Cataluña, evidentemente teniendo el foco en que las soluciones tienen que llegar a toda la ciudadanía y eso es uno de los grandes retos. Centrándonos básicamente, quería acabar con los 4 o 5 objetivos sin entrar en los detalles de lo que serían los diferentes proyectos que ya avanzábamos.
el objetivo es poder desplegar, ¿no? Desarrollar esta medicina personalizada, centrada en las personas, en el individuo, que permita estos diagnósticos más rápidos, más precisos, y eso se puede hacer con las nuevas tecnologías, con el acceso a datos, con la inteligencia artificial, con esta concepción, ¿no? de real data, en el que tenemos toda la información de las personas, no solo las de salud, también las ambientales, las socioeconómicas, etcétera. Posicionar al mismo tiempo Cataluña como este referente, no solo a nivel de todo el Estado, sino a nivel de europeo y mundial, como el centro de referencia en terapias emergentes y medicina personalizada, y contar no solo con el sistema público de salud y el sistema privado de salud, sino también con todo el tejido industrial en el ámbito de la bioingeniería, nanotecnología, la biomedicina, porque lo tenemos. Tenemos grandes empresas catalanas como IPRA, como Regiufré, como Grifols, internacionales que tienen muy focalizadas aquí, como Novartis, como Roche, etcétera. La idea que estas industrias acaben focalizándose también en el territorio, en Cataluña. La industrialización es importante, no solo es importante desarrollar tecnología y poderla acelerar o poderla transferir, sino también es bueno que esto genere ocupación. Pongo como un ejemplo hace un par de semanas cómo se anunciaba, ¿no? Este nuevo centro en medicinas raras, ¿no? Que por parte de AstraZeneca. Es importante que las grandes empresas, las que tenemos, las catalanas, pero también empresas internacionales, ¿no? Se focalicen aquí en Cataluña y vean una oportunidad, formar parte de este hub. Cuando nosotros hablamos de hub, hablamos de estas conexiones, ¿no? De un espacio, básicamente, Barcelona y el entorno metropolitano, pero también más allá de todo el territorio de Cataluña, en el que tenemos todas estas capacidades y estas conexiones son existentes. Y por último, comentar también la gran importancia de tener siempre en el centro, ¿no? Y como objetivo primero y último, los pacientes, las familias. Conseguir que no solo las tecnologías se desarrollen, no solo las tecnologías se aceleren y crezcan, no solo las tecnologías se acaben produciendo y lleguen al mercado, sino que esas tecnologías acaben reincorporándose también en el propio sistema de salud, ¿no? Hay un gran reto que es la adopción de esta innovación tecnológica en el sistema de salud, que es necesario que entre todos lo hagamos posible. La apuesta por el hub precisamente es esa. Yo soy, como Guillem, soy optimista, aunque llevamos unos cuantos meses en los que, ¿no? Vamos recibiendo garrotazos por una y otra banda, y es verdad que muchas veces nos han dicho dejarlo estar porque no hay esta concepción, pero soy optimista sobre todo porque estoy convencido que no nos podemos permitir desaprovechar esta oportunidad única. Y cuando hablamos de salud, cuando hablamos de biomedicina, cuando hablamos de ciencias de la vida, sí, todos los agentes. En Cataluña el consenso es máximo, desde las instituciones públicas a las privadas. Pero si no somos capaces, como decía el señor Oms antes, también más allá de Cataluña, ¿no? Con estas colaboraciones con el gobierno del Estado, las instituciones en Madrid, de ver que realmente para hacer este paso adelante tenemos que focalizar, invertir en estas capacidades que tenemos en Cataluña, que ya están. Hace falta este salto cualitativo para poder llegar más a más. Creo que tendremos un problema serio y bastante serio en los próximos años. Soy, lo que decía, esperanzado en que no vamos a perder esta oportunidad porque el consenso está. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para finalizar esta primera sesión, le cedería la palabra al doctor José María Jiménez Feliu, catedrático de Derecho Administrativo, recogiendo un poco pues estas reflexiones que se hacían, ¿no? Tanto en la apertura de esta jornada como ahora con los miembros de la mesa que también lo han comentado. ¿Seremos capaces? ¿Y ahora? Sí. Agradecer la invitación a la Fundación, a la UIC. Intentaré telegráficamente hilar con las reflexiones de profesor Oms, con lo que la provocación buena de Guillem. Son un gran reto la gestión de los Next Generation, es evidente. Y yo estoy de acuerdo, le escuché ya hace 15 meses a Miquel Roca en un seminario que hicimos ya desde los actos de contratación pública, quizá el primero, en noviembre, que no podíamos desperdiciar ni un euro de los fondos europeos, y ese debe ser un objetivo. Yo soy optimista, siempre lo soy, aunque a veces veo signos de preocupación. Evidentemente, el diseño en España de los fondos europeos, doy una opinión que la tengo por escrito, ha supuesto una involución competencial, y donde no ha habido mucho revuelo en este país, y donde una fuerza centrípeta se ha utilizado para, mediante los fondos europeos,
centralizar competencias. Yo veo los PERTE, yo coincido con todo lo que dice Guillén y soy muy crítico. Y los profesores administrativos somos muy críticos, pero como somos profesores y no nos escucha casi nadie, pues en eso se ha quedado. Creo que es un error de país, en sentido grande, porque el modelo es muy vertical. El Real Decreto Ley 36-2020 dice lo que dice, pero bueno, se ha asumido que eso es así, aunque diré luego del margen que tendríamos. Yo creo que lo importante es previo, lo decía en la conferencia inaugural, ¿a dónde queremos ir? Saben que Alicia en el País de las Maravillas, Carroll, en un momento le pregunta al gato Chase, dice, ¿cuál es el camino que tengo que elegir? Y el gato le dice, eso depende a dónde quieras ir. Si no sabes dónde ir, da igual el camino que cojas. Y yo diría, ¿a dónde queremos ir? Yo creo que no se trata solo de reconstruir, sino transformar el país. Y nos han insistido mucho en esto y eso es clave. ¿Cómo transformamos nuestro modelo, en este caso, de salud? Y eso nos exigiría, en primer lugar, conocer cómo estamos y luego poner luces largas, que creo que en España nos cuesta mucho. ¿Dónde quiero estar? Ya no en el 2008 cuando acaben, el 2030 o el 2040. Y donde, primera idea, no más de lo mismo. Toca hacer cosas distintas. Y hablamos mucho de innovación tecnológica, hablamos de innovación digital, y yo les diría, y nos falta innovación jurídica e innovación administrativa. Porque como sigamos en lo que estamos, pues no nos servirá de nada. Creo que tenemos que trabajar en una visión horizontal. En España hemos trabajado en la organización administrativa de un modo muy vertical. El presupuesto de sanidad parece que es el de sanidad, pero no va con el de servicios sociales, no va con el de economía. Los fondos Next Generation yo no los entiendo. Esto un modelo tenía que haber sido horizontal. Es decir, vamos a ver qué impacto tiene no solo sobre el modelo de salud, sino sobre el modelo de cuidados, sobre el modelo de inversión en tecnología, de reactivación, etc. Creo que tenemos capacidad de hacer cosas. Miran, ¿va a haber normativa estatal? Pues no lo sé, pues que la hagan las comunidades autónomas. Y aquí sí que lanzo, como sé que hay gente por aquí que tiene capacidad, lo ha hecho, por ejemplo, Navarra, lo ha hecho Baleares con el tema de los medicamentos. Baleares dicen, no, se ha echado para atrás. No, ahí han pactado, no lo digas si lo hacemos. Navarra ha sacado formas distintas de adquirir salud, y ya no digo comprar contratación pública, sino adquirir salud. Y creo que tenemos un margen de innovación para hacer cosas distintas. A mí en el derecho me preocupa mucho, le digo a mis estudiantes, el lenguaje. En salud siempre decimos el gasto sanitario. A mí no me gusta la palabra gasto. Diría el esfuerzo presupuestario, pero es una inversión. O trabajamos desde la perspectiva de inversión que nos obliga a poner el acento en los resultados, no en el momento de hacer el contrato, de hacer la subvención, de hacer la asignación presupuestaria. Y esto es un cambio de cultura organizativa, muy claro. Yo cuando he visto en septiembre las órdenes estatales que han regulado todo el sistema de prevención de la corrupción con los Next Generation, reflexión, hemos tenido que regular la prevención de fraude solo con los Next Generation. ¿Y cómo la hemos hecho? A la española, en papel. Es un checklist, dice, todo el mundo hace el checklist y, oye, lo hacemos todo magníficamente bien. Con lo cual, yo para que les hacemos hacer lo digo, que hay que cambiar las cosas para hacerlas distintas. Yo creo que en salud tenemos que empezar a abandonar modelos economicistas. Creo que pesa mucho en salud un modelo de ahorro sobre el presupuesto cuando yo puedo estar contaminado, El derecho es ideología, todo es ideología. Creo que en salud, si tengo una asignación de 100, el mejor resultado será desde la perspectiva de eficiencia, atendiendo al ciudadano paciente. Y, sin embargo, veo muchas inercias a valorar la reducción, el ahorro en la gestión presupuestaria en sanidad como un elemento de calidad y yo no lo compro. Y me desespero, por ejemplo, en mi comunidad autónoma, por poner un ejemplo, que acaba de sacar otra vez a la licitación de las mascarillas con el criterio precio 60%, con un precio de base que ya no cumplen, porque se les queda por debajo ninguna de las empresas del sector, pero que pueden cumplir empresas asiáticas que juegan a falsear la competencia porque no cumplen con el tema ambiental, no cumplen, lo decía muy bien. La globalización parecía que comprar barato era lo mejor. No. Y aquí recomiendo una lectura que han dicho el Consejo de Primeros Ministros.
En el DOE de 30 de octubre lo tienen publicado, donde dice inversión pública mediante contratación pública e insiste en corregir los problemas de deslocalización, en asentar un tejido productivo fuerte y donde pone la clave en sectores de servicio público y cita expresamente sanidad y servicios farmacéuticos, donde debemos tener desde lo público, liderar un modelo propio, igual que se habla de la soberanía de los datos, de soberanía de la salud dentro de Europa. Y para eso hace falta cambiar las formas de gestión. Creo que, por lo tanto, tenemos que ir a un modelo que abandone en salud el elemento precio, que creo que distorsiona mucho, para ir hacia un modelo de valor, donde ahora lo tenemos fácil. Podemos medir los datos, tenemos muchísima tecnología y sobre los datos, sobre los resultados, trabajando horizontalmente, ir avanzando en ese modelo de salud. También tenemos que cambiar la cultura de la organización. Creo que debemos ir, si vamos a contratación pública, del suministro al servicio, del procedimiento al proyecto. Y esto, con los mimbres legales y organizativos que tenemos, es verdad que se puede interpretar, pero mi experiencia en la práctica me dice que o hacemos cambios normativos o no va a ser posible. Y aquí, yo en todos los sitios que voy, digo, a ver quién se lanza, quién es valente para ir introduciendo cambios regulatorios que sean de benchmarking para que otros los puedan copiar. Y ahora es el momento, porque los Next Generation es de resultados, donde además nos van a financiar, no porque la obra, no nos vamos a certificar obras o suministro de servicios, sino cumplimiento de hitos y objetivos. Es una oportunidad histórica para hacer cosas distintas y hacerlas de forma diferente. ¿Qué nos haría falta como reflexión final? Claro, todo esto que comparto, profesionalización. Necesitamos también que la organización pública tenga un modelo de capacitación propia para alinear horizontalmente el gestor sanitario, el gestor tecnológico, el gestor público, el controlador. Creo que nuestro sistema de control tiene que migrar hacia un control concomitante a tiempo real. Yo les decía a las cámaras de cuentas, al Tribunal de Cuentas, hace 3 meses que tienen que abandonar su rol de médico forense para convertirse en médico de atención primaria, de ayudar, porque a posteriori es muy fácil decir qué mal lo hizo. Dice, muchas gracias, haberme ayudado desde el control para hacerlo mejor. En fin, que son tiempos para replantear a dónde queremos ir, cómo queremos ir, no preguntar cuál es el camino, elegir el camino. Y como soy siempre optimista, yo voy a acabar con 2 frases de 2 películas que me gustan mucho, para que vean que los de hecho también leemos cosas más. En Toy Story, Buzz Lightyear, cuando tengan dudas, hasta el infinito y más allá. Y como dicen Star Wars, que la fuerza nos acompañe. Muchas gracias.